Bueno, aquí vamos después de una pequeña charla que hemos dado aquí en una de las comunidades de la parroquia, que el día de mañana, domingo 30 de septiembre, vamos a tener el Día de la Biblia. Ya vamos aquí camino a la parroquia y aquí vamos con el hermano Tomás, y el hermano es encargado de la evangelización de la parroquia. Y vamos caminando. Este el hermano también es, ¿cómo se llama usted, hermano? Hermano Perfecto, otro de los encargados de la evangelización. Y el hermano Ezequiel, promotor, apóstol de la palabra aquí. Y su hijo también del hermano Ezequiel. Y es el camino. Un poquito hemos estado con los hermanos aquí en la capilla, muy contentos compartiendo la palabra de Dios. Así que ha sido una experiencia que Dios nos ha regalado, muy hermosa, muy bonita. El hecho de anunciar su palabra, compartir, animar en la fe a nuestros hermanos católicos. Ya propiamente vamos a salir a la carretera principal que nos conduce a la parroquia. Es la carretera que va hacia Guatemala, hermano, a otros lugares, fronteras. La del norte. Ajá. Que atraviesa todo lo que es El Salvador, desde Santana hasta La Unión. Ah, ya. La Unión queda fronterizo con ¿qué? Fronterizo con Honduras. Y para Santana está con Guatemala. Ah, ya. Entonces esta carretera nos conduce Honduras, Salvador y Guatemala. Así es. Ah, miren, por acá. Y vamos, así que ha sido un pequeño reportaje, video, con los hermanos que hemos estado en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en El Salvador, en el departamento de Cabañas, El Salvador. ¿Cómo se llama la parroquia del lugar? El municipio Guacotecti, la parroquia del Señor de las Misericordias. Bien, muchísimas gracias. Queridos hermanos y hermanas, hemos dado inicio a esta procesión en honor a la Biblia, hoy 30 de septiembre, en vivo y directo desde el municipio de Guaco, en el departamento de Cabañas, en el país del Salvador. La procesión manifiesta esta fe en público que nosotros católicos tenemos. En esta ocasión nos dirigimos hacia la parroquia donde tendremos el evento propio del Día de la Biblia. Como cabe mencionar, llevamos la Biblia en procesión, ya que hoy celebramos en la Iglesia Católica el Día de la Biblia, recordando también al traductor de la Biblia del griego al latín. Surge la Biblia Vulgata, que por muchos siglos la Iglesia la consideró la Biblia oficial. Así que es una gran alegría que nos invade, porque hoy estamos haciendo honor al Día de la Biblia. Desde Cabañas, el departamento de El Salvador, en vivo y directo, hoy 30 de septiembre del 2018. No quitó los libros, sino que los apartó y dijo que eran libros apócrifos, que no eran buenos a la lectura, pero que no eran inspirados y que no eran considerados palabra de Dios. Quita los libros. ¿Quién es Martín Lutero para que dijera, no, estos libros vamos a dejarlos a un ladito, no los vamos a quitar de la Biblia, los vamos a dejar al final, pero no son palabra de Dios? Después viene otro personaje que se llama Casiodoro de Reña, Cipriano de Valera, y surge la Biblia que tienen los protestantes en su mayoría, que es la Reina Valera. La Reina Valera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Reina Valera. En el año 1569, año de 1569, al español traduce la Biblia. Y surge la primera Biblia que se llama la Biblia del Oso. ¿Cómo se llama? La Biblia del Oso. Yo anduve buscando aquí en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, México, la Biblia del Oso. Es una reliquia. Fue la primera Biblia protestante, traducida al español. Y el dato interesante es que esta primera Biblia de los protestantes tenía los libros deuterocanónicos, primera de Macabeo, Tobías, Baruch,
que para ellos son libros apócrifos hoy en día, que la iglesia, la Biblia católica contiene esos libros. Esa Biblia del oso tenía los libros deuterocanónicos y eran considerados como palabra de Dios. O sea, no los quitaron de la Biblia. Esa Biblia me la encontré en Chela, Guatemala. Allí me la fui a encontrar. Ahí decía Biblia del oso. Digo yo, esta Biblia es mía, la poseo, la tengo, esta Biblia. ¿Por qué la tengo? Porque algunos pastores solo agarran ciertos textos bíblicos, no conocen su desarrollo, su evolución de la Biblia, de su iglesia, y ya creen que con un texto bíblico de memoria estén en la verdad, y a veces son cerrados algunos. Y a veces incluso ellos ni conocen que existe esta Biblia del oso, y yo les digo, miren, aquí tiene, hablo con documentos. Esta Biblia es la Biblia del oso, la primera traducción que hacen los protestantes al español en 1569, 1602. Aquí está, Biblia del oso. Tomen, léanla, busquen. Aquí está. Y a veces los católicos con la cabeza agacha y decimos, es que nos dicen que nosotros tenemos más libros y que esos libros no son palabra de Dios, y cuando nosotros vamos a rezar por los difuntos, le ofrecemos una misa por un difunto, vamos y le hacemos referencia a Segunda de Macabeo, donde dice que Macabeo ofreció un sacrificio por los muertos. Dice, no, pero ese libro no es palabra de Dios, porque en nuestra Biblia no la tiene. Y decimos los católicos, y nos afligimos. ¿Y por qué te vas a afligir? Conoce la historia de la Biblia, conoce el desarrollo de la Biblia. No, ese libro, con el hecho que no tenga ese libro, no quiere decir que no es palabra de Dios. Los primeros cristianos del primer siglo de la iglesia consideraron a ese libro como palabra. Pero fue en el año 1500 y resto, a un señor se le ocurrió decir que esos libros no eran palabra de Dios y se lo quitó. ¿Con qué autoridad? Si la iglesia tenía la autoridad, la iglesia que fundó Jesús, ¿por qué te vas a sentir con la cabeza agacha? No, siéntate orgulloso, no para pelear, pero siéntate que eres hijo de Dios, que pertenece a la iglesia que Cristo fundó, y que esa iglesia que Cristo fundó dio origen a la Biblia. Coleccionó los libros de la Biblia. Esa Biblia del oso pasó algunos años. Hay un grupo que se llama las Sociedades Unidas. Es un grupo de expertos que hace traducciones de las Biblias protestantes, Sociedades Unidas. En el año de 1835, escúchense bien, año de 1835, las Sociedades Unidas Protestantes imprimen una Biblia donde ya no imprimen los libros deuterocanónicos. Año de 1835, las sociedades bíblicas comienzan a imprimir la Biblia sin los libros deuterocanónicos. Es lo que hoy tienen ellos. Y antes de esta fecha, la Biblia tenía los deuterocanónicos. Miren cómo está. Hermanos católicos, ¿por qué les digo esto y para qué sentido tiene esto de conocer esto? Uno de los sentidos es que miremos la palabra de Dios, como les decía, que es divina y que es humana. Y que esa palabra de Dios nos tiene algo que decir a nosotros. Pero que la Biblia nació en la Iglesia Católica, pero lamentablemente, la hemos tenido olvidado los católicos, a la Biblia. Poca lectura. Antes del Concilio Vaticano II, 1963-1965, a partir de este Concilio Vaticano II, en una constitución que se llama la Dei Verbum, sobre la divina revelación de la palabra, la revelación de Dios, dice la Dei Verbum. Los fieles deben de tener fácil acceso a las Sagradas Escrituras. Los fieles deben de tener fácil acceso a las Sagradas Escrituras. Es decir,
que debe de llegar a nosotros, a nuestras manos, para interpretar. El padre Amatuli cuenta en sus primeras misiones que hizo en México. Llegó a unas regiones de México de gente indígena, y él miraba que era un abandono total de la Biblia. No conocían nada absolutamente. Y otros expertos en la Biblia decían: este pueblo es incapaz de conocer la Biblia, porque a veces se cree que el doctor, el licenciado, ciertos grupos solamente es el que puede hablar de la Biblia. No. Dice: yo voy a enseñarles, pero voy a enseñarles una forma muy sencilla, muy práctica. Lenguaje que de hermenéutica, que exégesis bíblica. ¿Y eso qué será? Saber qué será exégesis, hermenéutica, inerrancia, saber. Bueno, eso es de los expertos. Una vez vamos a llegar a conocer, pero llegará el tiempo. La palabra de Dios no la tenemos que ver con los ojos del científico, no, los ojos del creyente. Cuando leo la Biblia, es que voy a leerlo con los ojos del creyente, que la Biblia me va a dar ciertos mensajes para mi propia vida, para la familia, para el esposo, la esposa, para el padre, para el hijo, para la sociedad. Vamos a encontrar en la Biblia la sabiduría de Dios. ¿Qué vamos a encontrar en la Biblia? La sabiduría en términos bíblicos no es como la sabiduría griega o intelectual. La sabiduría intelectual es el que tiene más conocimiento, el que sabe más intelectualmente. Ese es el sabio. Ese es el sabio. No, para el mundo bíblico la sabiduría es el buen vivir. La sabiduría de Dios es el buen. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? El buen vivir. Que si una vez te equivocaste en la vida, aprendiste de ese error tuviste que pagar duro.